Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Laceri, soy el doctor que viene transmitiéndole charlas para que tratemos de llevar adelante una mejor coordinación entre todos y que sea todo mucho mejor y mucho más productivo para los pacientes. En esta charla vamos a desdoblarla en dos. Son las dos del diagnóstico precoz en potenciales donantes, y la vamos a hacer en dos para que no se hagan largas, tediosas y para que se puedan comprender lo mejor posible. Primero que nada, el programa de detección precoz de potenciales donantes en la ciudad fue un trabajo continuo que se hizo con el Instituto del Trasplante y con el sistema de emergencias. Desde el año comenzamos reuniones con amigos. Como siempre digo, no voy a dar apellidos porque si no nos olvidamos de alguien. Con Patricia y mi equipo. Y Patricia pertenece a lo que es el Instituto de Trasplante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con nuestros trabajos fuimos presentados estos en el Congreso Argentino de Trasplantes del año 2011 como autores y expositor. Premio al mejor trabajo de clínica de trasplante del programa de detección precoz de potenciales donantes en la ciudad. Trabajo en conjunto de los dos, tanto del Instituto de Trasplante como del sistema de emergencias. En diciembre del 2011 lo presentamos como modalidad oral y después hicimos lo que fue la capacitación intensiva sobre donación y trasplante en el área de emergencia de los hospitales de la ciudad. En el 21 Congreso lo presentamos en el 21 Congreso Argentino de Trasplante del 2011 como autores y expositores. También hicimos lo mismo en el de unidades de gestión en procuración y trasplantes, que fue un nuevo modelo sanitario para aumentar el número de donantes y así facilitar el acceso al trasplante en la ciudad. Presentamos también el trabajo en el Congreso de la Asociación Iberoamericana y del Caribe de Coordinadores de Trasplante, Donación de Órganos, Tejidos y Células. Primer Congreso de Cuba de beca otorgada por el Ministerio de Salud Pública. Coordinación Nacional de Trasplante en La Habana. Sexta fue una beca otorgada por un laboratorio para la presentación de programas de detención universal de donantes. Y ahí hicimos modalidad de póster. Hicimos también el programa de detención universal de donantes 21 congresos latinoamericanos del Caribe y latinoamericano de trasplante. Lo válido de eso es hoy la ley Justina, que nos involucra a todo el personal de salud a realizar la denuncia al organismo de procuración en todo el país. La ley es la 27447, ojalá todos se acuerden, ojalá todos sepan al finalizar las clases que demos cómo es el manejo de esto para que se vea claro cómo actuar y todo lo que sirve, ¿sí? Porque para que todos ustedes sepan, hemos tenido familiares, médicos y mucha gente conocida en la lista de trasplante. Algunos pudimos llegar y a otros no pudimos llegar, pero para nosotros fue muy importante la lucha, sobre todo. No costaba mucho querer hacerlo ni nada por el estilo. Así que
comenzamos con esto que se llama atención integrada del paciente crítico y posible donante. Este programa se propone articular el sistema de emergencias extrahospitalario como el primer paso para identificar los pacientes neurocríticos que requieren una atención rápida, oportuna y efectiva. Se trata de un sistema de alerta temprana del paciente crítico que integra el sistema de emergencia, el hospital y los organismos de procuración. Me había olvidado que sin la ayuda, como siempre digo, de mi equipo, del equipo de Patricia, de la central operativa, no podíamos haber llegado a lograr tanto repercusión y tan buen resultado. En este nuevo escenario se incorpora el trabajo a los servicios de emergencia en coordinación con las unidades de cuidados críticos, las unidades de procuración y trasplante, con el objeto de aplicar al sistema de alerta para una mejor atención de los pacientes neurocríticos y a su vez, en caso de fallecimiento, la detección precoz de posible donante. Teníamos escenarios siempre para distintas finalidades con respecto a la atención del paciente crítico. La codificación del paciente crítico desde el extrahospitalario fue sobre todo el deterioro del sensorio, el TEC moderado a grave, el politraumatismo grave con deterioro del sensorio, el PCR reanimación o durante su traslado, convulsiones sin recuperación, herida de arma de fuego en cráneo, herida de arma de fuego en cráneo y herida de arma blanca en cráneo. Tuvimos muchos resultados en Cava, de los cuales los resultados fueron bastante alentadores en un primer momento, y el paciente crítico y potencial donante, aquellos que teníamos con lesión neurológica y pacientes que ingresan o evolucionan a PCR, o sea, paro cardiorrespiratorio irreversible. Todos ellos dan potencialidad de donantes de órganos y tejidos. Fugas teníamos un montón del el dato o lo que llamábamos nosotros que teníamos ya en los hospitales y se nos fugaban porque no podíamos seguirlos porque éramos muy pocos trabajando. Son todos aquellos que han quedado dentro del programa sin poder evolucionar o bien no han sido ubicables en tiempo y forma por falta de respuesta por parte del coordinador hospitalario o referente intrahospitalario. El paciente ingresado bajo el sistema de Glasgow 3 a 7 tuvimos una evolución bastante importante, pero con pocos donantes. Tuvimos solo un 2%. El paciente ingresado bajo programa post-PCR, la evolución, el 100% de los pacientes ingresados o evolucionados a la PCR irreversible fueron desestimados como potenciales donantes de tejidos por causas desconocidas o por logística. Las premisas del programa que teníamos y trabajábamos constantemente era incorporar como una actividad asistencial propia del sistema de salud los procesos de donación y trasplante para dar una respuesta oportuna y equitativa. Trabajar en conjunto con los servicios de emergencia para la detección y el
tratamiento del paciente crítico y su posterior seguimiento, aumentar el número de donantes reales y optimizar la atención médica. El análisis que hicimos de estos resultados, nos basamos en las premisas básicas del programa, constituyen un eficiente programa de alerta para aumentar el pool de donantes, tanto de órganos como de tejidos, pero para ellos se requiere un responsable decodificador dentro del sistema intrahospitalario. Falta de difusión y capacitación a los médicos de auxilio para la implementación adecuada de diagnóstico presuntivo del paciente codificado como rojo y que dé potencial atención en las áreas críticas, especialmente en los showrooms de emergencia de los hospitales. Por otro lado, un seguimiento estricto de aquellos pacientes que ingresan bajo el programa de Glasgow 7 a los fines de evitar pérdidas de potenciales donantes con fallas orgánicas múltiples e infectológicas. No se incluyen dentro de los resultados aquellos pacientes que no pueden evolucionar hacia daño neurológico irreversible o PCR irreversible. El análisis de los resultados, como dijimos, no se incluyen dentro de los resultados aquellos pacientes que no pueden evolucionar hacia el daño neurológico irreversible o PCR irreversible. Debe evitarse las fugas innecesarias y o seguimientos hacia otras instituciones de salud pública como privada para continuar su seguimiento. El programa, un alto porcentaje de pérdida de tejidos, si fue evaluado inicialmente por un profesional durante el extra y durante el intrahospitalario, no es posible pensar que todos los pacientes que evolucionan al PCR irreversible son de causa dudosa, con los cuales se debe arbitrar los medios para evitar pérdidas innecesarias de tejidos, haciendo evaluar la causa del potencial donante de tejidos. Falta un reporte trimestral seguido por la gente del instituto hacia el sistema hospitalario o implementar los canales para la evolución hacia el sistema de emergencia. Los programas nacionales, todos los programas nacionales desde el INCUCAI son óptimos. El problema es llevarlos a cabo responsablemente y con estricto cumplimiento. Como les dije, esto es la primera parte del diagnóstico precoz. No quiero que se llenen de datos ni nada, porque quizás están esperando clases más extrahospitalarias de lo que nos sucede todos los días, pero esto fue muy importante, porque desde el extrahospitalario y con las patologías que nosotros encontramos y la central operativa nos definía también, luego nos avisaba de toda esta situación, pudimos llegar a esto. El resultado, no se olviden de todo esto, el resultado principal de tanto trabajo fue lo de la ley Justina, ¿sí? Acuérdense que nos involucra a todos, el personal de salud, a realizar la denuncia, el organismo de procuración en todo el país, y es la ley 27447. En la próxima charla vamos a hablar de la segunda parte del diagnóstico precoz. ¿Será que lo hicimos con tanto entusiasmo con mi equipo, con el equipo de Patricia y con todos los que intervinieron, la central operativa y toda la gente, que nos llenó totalmente de orgullo haber presentado tantos trabajos y haber sido felicitados en un montón de lugares, así como también fuimos felicitados en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Los espero en la próxima y ojalá que sirva. Siempre digo lo mismo, ojalá que sirva para todos y para todos aquellos que necesitan, porque después esto nos hace una caricia al alma y nos
llena totalmente de alegría que podamos haber hecho algo. Bueno, hasta luego y próximamente, no muchos días, creo que 2 días, vamos a ver la segunda parte.